También con esta música maravillosa. Regresamos a esta, pues creo que hoy es una formación, ojalá y fuera permanente, pero está haciendo una formación muy profunda con Monseñor Guillermo, y aquí es donde entramos en esta parte. Monseñor, seguimos hablando, vamos a tratar de regresar un poco a lo que es la parte de la formación permanente. Usted nos hablaba de ser apóstoles, de ser testigos, de vivir la experiencia. Nos hablaba también de que esto lo tenemos estudiado en Aparecida, lo tenemos inscrito y escrito, estudiado, experimentado en Aparecida. Podemos decir con todos estos adjetivos. ¿Cómo entramos como apóstoles? ¿Cómo entramos como testigos en esta formación permanente? Pero para entrar yo en esta formación permanente, creo que tengo o debo de tener la característica de la docilidad, de reformarme, de cambiarme, de saber que tengo ángulos en mi vida que están ocasionando quizá desaguisados, no nada más para mí, sino para otros. Formación. ¿Cuántas características necesitamos? ¿Qué necesitamos dentro del corazón? ¿Qué amor necesitamos? Creo que se conjuga ahí la primera parte de aquel mandato: amen a su prójimo como a sí mismos. ¿Cuánta docilidad para que estemos formándonos y reformándonos constantemente, Monseñor? Bueno, yo creo que ahí lo primero debemos estar siempre, tener una actitud de apertura. Segundo, una actitud de búsqueda. Tercero, debemos tener nosotros también un aprovechamiento de los recursos. Y un cuarto aspecto, estar uno en un proceso continuo de discernimiento. Porque también el discípulo y el apóstol viven o vivimos también como dijéramos, una purificación interior. Sí, claro. Es decir, ni lo sabemos todo, ni somos todos. Hay que dejarse uno cuestionar muchas veces por el Señor. Hay una tentación en el discípulo y en el apóstol que yo le llamo la vacuna, la vacuna del, ¿cómo te dijera así? Pues no soberbia, pero sí la vacuna ¿Del orgullo? del orgullo, porque creemos que ya lo sabemos. Ah, está al parar, ya se me van a decir esto, me van a decir aquello. Y sin embargo, de una misa a otra, bueno, yo tengo la experiencia, a veces aunque tengas tu estructura, lo que vas a decir, dices algo nuevo o le encuentras algo nuevo. Y se sale de... A mí me ha gustado en ocasiones una experiencia que me dijeron desde el seminario cuando estábamos estudiando homilética. Vayan a diferentes iglesias para escuchar. Y ponte tú en ese lugar. Es decir, tú expresarías eso de esa forma, tú lo expresarías de otra forma. Pero hay que estar en esa. Decir lo mismo de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero hay que escuchar, y a veces de quien menos piensas el que te da lección. Más lección. Y me acuerdo de una ocasión casi iniciado el ministerio, que hay una parroquia y había 2 misas seguidas porque el párroco estaba en cursillos y me dijo que se les daba. Y de la primera misa a la segunda, pues llegaron como 6 personas diferentes y se fueron 4 o 5 las anteriores. Yo digo, bueno, pues se quedaron en la segunda misa, que sé, unas 30 personas. Yo creo que no voy a predicar. Y cuando terminé la misa se acercan y me dicen,
dos de las nuevas, dos de las que habían llegado para la segunda misa, que porque fuimos poquita nosotros y se quedaron más de la otra misa, que no tendremos derecho a que nos Uf, dé una explicación. uf, Se me quedó ahí grabado. y hice siempre el propósito de que si son dos o tres, o son 100 o son 1000, tengo que decir algo, tengo que compartirles algo, porque supone que voy a compartir mi experiencia. Eso es parte de la comunión del ser humano, ¿no? Entonces, por eso, por más que conozcas todo un sistema, todo un orden, toda una estructura, siempre vas a encontrar algo nuevo, vas a encontrar nuevas formas como para encontrar la explicación de aquello. Por eso a veces decimos, oye, hasta que me cayó el 20. Uf, Porque encontré la respuesta que andaba buscando. O clarifiqué lo que había, lo que estaba yo tratando precisamente de encontrar, de percibir algo. Entonces yo creo que es algo muy importante. y muy, muy importante, Monseñor, porque nos va dando toda una forma de ser, sobre todo cuando presumimos, usted lo acaba de decir, una vacuna del orgullo, sobre todo cuando nos sentimos, ya lo sé, ¿qué me viene a enseñar si yo ya tengo 35 años de catequista? ¿Qué me viene a enseñar si yo soy fulano de tal? Creo que es el principal pecado de orgullo que podemos cometer, porque el Espíritu Santo cada día nos está dando una luz distinta. En cada momento de nosotros estamos teniendo una luz distinta. Y a propósito, perdón, Monseñor, de esa luz distinta, nos está ahorita, justo en este momento, está llegando también a esta cabina a enriquecer esta formación de la que hemos venido hablando, Monseñor Max, nuestro obispo auxiliar. Bienvenido, Monseñor. Bienvenido. Es una verdadera gratitud también recibirle y tener hoy una mesa llena de sabiduría, llena de experiencia, llena de conocimiento, exactamente para que nosotros tengamos hoy, queridos amigos, allá la disponibilidad de aprender, la disponibilidad de conocer, la posibilidad y docilidad de dejarnos guiar, de dejarnos formar. Bienvenido, Monseñor. Pues muy buenos días todavía o tardes. Saludo muy afectuosamente a todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios y que también se preparan para vivir estos días tan importantes, comenzando pues por las fiestas patronales, ¿verdad? Toluca de San José. Así es. Nos regala, pues, primero Dios, 5 sacerdotes y un diácono, y que eso nos alegra todavía más como diócesis. Y posteriormente, casi unido, luego en la misma semana, ¿verdad? Ya comenzar pues, la Semana Mayor, la Semana Santa. Un tiempo pues muy especial que estamos viviendo en estos días. Creo que lo que iniciamos el próximo miércoles 21, día de la primavera, pues ha de ser también, ya creo desde estos días se siente el calorcito, ya una primavera que no comienza desde el 21, sino que ya ha comenzado un tiempo de renovación, un tiempo de encuentro con el Señor. Saludo por eso afectuosamente a todos. Bienvenido también. Es un momento en el que estamos entrando a todo un proceso ya más importante de la Semana Santa, y con estos regalos de nuevos sacerdotes, de diáconos, creo que la iglesia, la fe se enriquece, porque van otros compañeros más de esta misión para Cristo, estarán otorgando su vida, estarán otorgando también su servicio, como lo hizo Jesús, acompañados de Jesús, acompañados del Espíritu Santo, acompañados de nuestra fe trinitaria, Monseñor Guillermo. Así es, y creo que tenemos que tener esa disponibilidad. Son días de escucha,
Es cierto que para muchas personas son sus días de vacaciones, pero también los invitaríamos para que se den un tiempo de reflexión, porque hay muchos que regresan a sus pueblos y participan en muchas de las actividades de estos días. Yo creo que aún en medio del descanso, en medio del ruido que puede existir, hay que darse tiempos para entrar dentro de uno mismo y poder encontrarse con el Señor de la historia, el Señor Jesús, que precisamente tomó nuestra naturaleza para sentirlo nosotros tan cercano, pero también para que nosotros sintiéramos tan cercano precisamente a nuestro Padre Dios. Sabios consejos, Monseñor Max, con toda la confianza, Max. Perdón si es así, pero lo sentimos muy cercano. También con Monseñor, no se diga, la cercanía es mucha y le estamos verdaderamente agradecidos a ambos, tanto Mayra como su servidor. Estamos entrando ya en esta última etapa de Cuaresma para entrar ya a la senda fuerte, a la senda profunda de la meditación, de la contemplación. Hablábamos hace un momento, Monseñor Max, de incluso rumiar el Evangelio, de rumiar todos los mensajes que vienen. Qué, qué camino nos diría usted que tomásemos para entrar en esta última senda? ¿Cómo ya estamos a unos días, 10 días de Semana Santa? ¿Cómo tenemos que entrar? ¿Cómo debemos entrar? Creo que de una manera muy especial, pues sería, pues es el momento donde, pues diría el Señor, todavía es tiempo, arrepiéntase, como decíamos desde el miércoles de ceniza, y ahora que han pasado ya estos días, diríamos, pues todavía es tiempo, que no, pues ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Señor a través de la reconciliación, la confesión, o con la disponibilidad de dejar cierto egoísmo, cierta soberbia, o también lo que es la violencia, la delincuencia. Pues todavía es tiempo. Les invitaría a que pues no desaprovechen estos días donde el Señor se acerca a nosotros de una manera muy especial a través de su palabra, donde nos sigue hablando, y solamente pues yo les diría el camino que hay que seguir primero que todo es escuchar para poder meditar la palabra de Dios. Primero escuchar al Señor que nos habla, y nos estará hablando a través de estos acontecimientos que estamos pues celebrando, como ya les mencionaba, a través de nuestras fiestas, a través de los acontecimientos sociales, a través después de la Semana Mayor, de poder pues ahora sí abrir su corazón, meditar la palabra que el Señor nos va comunicando para poder lograr tener un verdadero encuentro con el Señor, y que no se vaya a pasar la Semana Santa y siga uno triste porque pues no puede tener la gracia de Dios. La gracia y escuchar. Hace rato en la primera parte hablábamos también de esto. Usted nos hace favor de corroborar toda esta parte de darle también fuerza. Queridos amigos, si hacemos un pequeño análisis de conciencia, creo que nos está haciendo mucha falta detenernos en ese silencio que hablábamos, Monseñor Guillermo, y escuchar en el silencio a Jesús, escuchar en el silencio a ese Cristo que nos está llamando, que nos está diciendo te necesito, y que nos cuesta mucho trabajo también, Monseñor Max, escuchar, pero también dar ese paso de conversión, dar ese paso con la fuerza de Dios para poder entrar en esa sinergia con Él, en ese trabajo con Él. ¿Cómo entrar en ese momento, señor Max? Creo que pues un ejemplo nos lo da el hijo pródigo. Después de que ha tenido una experiencia negativa, pues no se queda con los brazos cruzados, sino dice me levantaré. Y es el primer paso, levantarse, ¿verdad?
pero no solamente se queda en ello, sino en su meditación, en su examen de conciencia, volveré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus servidores. Está preparándose para volver al Señor. Y creo que son 3 pasos los que pues, nos enseña a dar. El primero es el meditar, lo que es un examen de conciencia, cómo estoy. Segundo es levantarse. Tercero es volver al Padre para poder participar del banquete del Señor, para poder vivir el Jueves Santo en el banquete del Señor y de ahí la Semana Mayor. Meditar, hacer conciencia, levantarse y volver al Padre. Monseñor Guillermo, ¿cuánto trabajo nos da darnos cuenta humanamente? Ahora vámonos al aspecto humano también, Monseñor Max, de cómo podemos decirnos estoy mal, cómo poder entrar en esa conciencia de decir tengo todas estas cuestiones que me están impidiendo, estoy también en un miedo porque tenemos un marco de violencia, tenemos una ya agenda de violencia que es lo que nos está rodeando, el propio miedo a la delincuencia, hay mucho ruido ahorita, cómo humanamente regresar o meternos en ese meditar, en ese levantarnos. Pienso que hay algo muy importante. Lo primero, el judío, el buen judío, todos los días al salir o al entrar de su casa, recitaba o se recordaba el famoso Shema, escucha a Israel. Y eso le hacía que no solamente hiciera un acto de fe, sino que tenía que estarlo repitiendo. Y le decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, es la totalidad de la persona que se pone frente a sí. Segundo, si nos comparamos con los demás, vamos a salir mejores o peores desde nuestra perspectiva. Pero si nos comparamos con el crucificado, nos vamos a dar cuenta cuánto nos falta todavía por caminar. Y eso es ir perfeccionando. Entonces Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, no basta con lo inicial. Ahí volvemos a lo que hace rato platicamos, de algo permanente, una formación permanente. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí viene ese aspecto. Primero, el recordar los principios o el principio fundamental. El segundo, escuchar al Señor. El tercero, estar atento. ¿Qué me dice para este día? Por eso la palabra de Dios es tan abundante que cada día te va dando pistas, te va dando caminos, pero estás con la libertad de seguirlos o no seguirlos. Seguir al Señor no anula tus capacidades, no anula lo que estás haciendo, te abre una dimensión de trascendencia para ver que cada cosa tiene sentido y cada una de las cosas tienen que ser en ese aspecto constructivas de la vida, ¿no? Entonces yo lo percibo por ahí en ese sentido. Ya decíamos, Señor, hace un momento, el recuerdo del hijo pródigo nos recuerda que todos somos ese hijo pródigo, que tuvo el valor, sí, decir aquí ya, ¿no? Tocó fondo. No sabemos qué pasó con el hijo mayor, que no quiso participar. Pero yo digo que todos tenemos un poco de hijo pródigo y a veces tenemos mucho del hijo mayor que no queremos participar por miedo o por perder ciertas cosas o ciertas seguridades. Poder. Pero yo creo que hay que intentarlo, como lo hizo el hijo pródigo,
y el Padre lo recibió como hijo, lo levantó como hijo. Y yo creo que eso nos debe motivar a nosotros, que todo esto es para nuestro bien, no es para guardarnos, no es para enorgullecernos. Nos compromete más, pero tenemos que hacer esa experiencia, Pues la sí, experiencia de un éxodo en nuestra vida. pero es un camino seguro. Claro. Monseñor Max, la vida muchas veces nos arrastra y nos deja imágenes. Me gustó esta de compararnos a los demás y no compararnos con el crucificado, pero nos va dejando imágenes exactamente de violencia o de miedos, en donde nos cuesta trabajo decidirnos en cualquier momento de nuestra vida a volver al Padre. Algo nos detiene. ¿Qué será lo que nos detiene? ¿Qué será lo que nos frena para dar ese paso definitivo? Porque muchas veces, como lo dice esa palabra, tendrá que llegar a comer hasta algarrobas, ¿no? Hasta lo que comen los cerdos, los marranos. No les sigo de más porque si no va a parecer anuncio de otra cosa. Pero, pero, ¿qué tenemos que empujar de nosotros mismos, Monseñor Max, para dar ese paso decisivo, sentirnos seguros y volver al Padre? Pues sí, son algunos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para volver al Padre. Considero primero que todo, pues, como les decía, tener un verdadero examen de conciencia, en el cual pues tenemos que reconocer que pues viviendo de una manera egoísta, pues no podemos desarrollarnos de una manera armónica, porque habrá una desintegración en nuestro propio ser. No puede haber armonía cuando hacemos lo que no corresponde al ser humano. Por lo tanto, pues, ¿qué podemos hacer para pues, mejorar o seguir el verdadero camino? Pues saber que pues, vivimos en familia, vivimos en una sociedad, no estamos solos. Por lo tanto, pues necesitamos de los demás para evitar pues la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia. Pues necesitamos un poquito más de humildad, de sencillez y ver que somos hermanos, que necesitamos de los demás para todo, que no pues se sigan pues, los caminos de egoísmo. No, nosotros no podemos pues buscar solamente un selfie para fotografiarnos a nosotros mismos. Necesitamos que otro nos saque la fotografía, que otro nos ayude a una orientación, y por eso necesitamos de un sacerdote que nos confiese, necesitamos de la familia que haga oración por nosotros y nosotros hacer oración por los demás, el poder tener un encuentro con el Señor, porque por sí solos no podemos, nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Necesitamos de los demás, necesitamos de Dios, ¿verdad? No podemos vivir por sí solos. Hasta para comer necesitamos de quien siembre pues el maíz para comernos una tortilla o lo que sea, ¿verdad? De cualquier alimento. Necesitamos del que hace la ropa para poder vestir. Necesitamos de toda clase de medicina o de doctores en sus especialidades para poder tener la salud. Necesitamos de todos. No podemos pues vivir de una manera autosuficiente con la soberbia y el egoísmo, sino buscarnos y buscar a nuestros hermanos, buscar a nuestra familia, ayudarnos con los demás, ¿verdad? Y también ser alguien para los demás, saber que todos podemos dar algo en este tiempo, un consejo, un testimonio, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. También necesitamos de los demás recibir, dar y recibir de los demás. Pero pues de una manera especial pediría o les invitaría a los padres de familia que ayuden más a sus hijos y oren por ellos, a todos los sacerdotes, pues que podamos nosotros ser de veras instrumentos del Señor para servir al pueblo de Dios y pues llevar a cabo pues esta predicación de la buena nueva del Señor, que se sienta una alegría cuando escuchamos la palabra de Dios, que nos fortalece, nos alimenta,
que podamos de veras llegar al banquete del Señor con esa alegría de los hijos de Dios. Creo que son algunos caminos que podremos de seguir. Y esto lo aprendemos tanto la humildad y el servicio, nos los enseña Cristo durante esa celebración de la última cena que vamos a estar recordando el Jueves Santo. Vivimos, ahí recordamos la institución de dos grandes de los sacramentos, la Eucaristía y el sacerdocio. Dentro de toda la Semana Santa, o ya el Triduo Santo, Monseñor Max, ¿qué momentos vamos a vivir? Está el litúrgico y el popular. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro momento? Pues considero, verdad, que pues lo litúrgico, por ejemplo, lo vamos a vivir aquí en la catedral, verdad, desde el Jueves Santo, desde el Martes Santo con la misa crismal, que prácticamente en muchos lugares, principalmente el Papa de ordinario lo hace el Jueves Santo en la mañana, verdad, donde se reúnen todos los sacerdotes y renuevan sus promesas que hicieron desde el día de su ordenación sacerdotal, donde se bendicen los santos óleos, ¿verdad? Como un momento tan especial también que nos une a todos, porque de ahí surge pues, la gracia de ser hijos de Dios, el bautismo con el santo, la unción con el santo óleo, que se va a bendecir ese día. El santo crisma, que se usará también para los bautismos, para la confirmación, para el orden sacerdotal, en fin, y el óleo de los enfermos, para todos aquellos enfermos que requieren fortaleza por su ancianidad o por su gravedad, a veces también, ¿verdad? Desde ese momento se unen estos aspectos, ¿verdad?, de la iglesia que peregrina en el mundo, con pues la iglesia celeste, podríamos decir, que está entre nosotros también, y a la vez el puente, el sacerdote, ¿verdad?, recordando su ordenación sacerdotal, que pues ya en la noche, al celebrar también la institución de la Eucaristía, se hablará mucho principalmente de esa humildad que hablaba, la sencillez de servir, a lavar los pies a sus apóstoles, Jesús, ¿verdad? El que a veces hay una crisis, como sentirse uno pues con cierto temor, con a lo mejor pues cierta soberbia, o a lo mejor también con no dejarse pues ayudar por los demás. Pedro, a mí no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces de una vez un baño completo. ¿No? Sí, ajá. Entonces creo que ahí nos da un buen ejemplo el Señor de que nos dejemos ayudar por los demás y servir a los demás, ¿verdad? Ana, pues así como Jesús que nos dice, ¿verdad? Si Él ha lavado sus pies a sus apóstoles y le dicen el gran maestro, el rabí, el maestro de maestros, pues cuánto más nosotros debemos servir a los demás, ¿verdad? Vivir verdaderamente ese servicio, no de mala gana, no pues sintiendo pues cierta tristeza porque me canso por alguna cosa, sino con una grande alegría, y eso no se puede hacer sin amor. Necesitamos vivir ese amor, ¿verdad?, a los demás. De lo contrario estaríamos haciendo pues un trabajo, más no un sacramento o un servicio, ¿verdad?, un signo de la presencia de Dios entre nosotros. Ser sacramento del Señor, ser signo de la presencia de Dios en los demás. Y de esa manera pues poder compartir al mismo Cristo entre los demás, Cristo palabra y Cristo alimento, ¿verdad?, pan de vida, en la institución de la Eucaristía. Creo que ese sería el primer momento del Jueves Santo, ¿verdad? ¿Y el segundo momento? El segundo momento es del sufrimiento, ¿verdad?, cuando se ofrece Jesús en la cruz. Es el momento donde pues el Viernes Santo, por la tarde, si tienen aquí pues precisamente ese encuentro con Jesús, que es palabra, que nos comunica su mensaje de salvación, ese encuentro con Jesús que muere en la cruz, que se ofrece al Padre como sacrificio agradable a Dios por la salvación del mundo, ¿verdad? Y ese momento de estar en comunión con Él, los aspectos importantes que se celebrarán el viernes por la tarde,
el sábado un día de meditación, un día de silencio, un santo silencio, podríamos decir, que nos enseña de una manera muy especial la Santísima Virgen, cuando en su silencio y su grande fe espera la resurrección, ¿verdad? Que se celebrará en la noche al abrir la Pascua, la gloria del Señor. Pero vivir ese sábado santo, ¿verdad? En ese pues, silencio, en esa meditación, en ese pensar como Jesucristo, cuando pues, se dice descendió a los infiernos, como que descendió, bajó a la profundidad para sacar de allí a los que habían muerto y que ahora también los resucita, ¿verdad? Aún todavía en el sepulcro llevando a cabo su misión. Creo que pues es vivir ese día sábado santo también muy bien para pues vivir con esa grande alegría después la Pascua, ¿verdad? La gloria del Señor por la noche, que se tendrá aquí la misa a las 8 de la noche, me parece, ¿verdad? En la catedral. Sí, sí. Estaremos celebrando la Pascua y el domingo y luego los 50 días y hasta llegar a Pentecostés con la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Toda una Pascua que no se queda solamente en un día, sino que se extiende hasta 50 días. ¿Verdad? Claro, gracias, Monseñor. Monseñor Guillermo, Sí. y dentro de la parte de la religiosidad popular, porque es otro de los temas muy importantes que vive nuestro pueblo, no tanto en México, sino en todas partes, ¿qué características debe tener para poder ser un medio de evangelización y que no se quede nada más en un acto pues fuera de la iglesia, que no nos lleve al misterio de Cristo, Eucaristía? Sí. Ya Monseñor Max hablaba de todos los aspectos litúrgicos. Pues desde el domingo el pórtico, que es la procesión de ramos y la misa. El martes en las sedes catedralicias, o el jueves santo por la mañana la celebración de la misa crismal. Jueves por la tarde la misa de la institución. El viernes la acción litúrgica de la palabra de Dios, junto con la oración universal, la adoración de la Santa Cruz, que no es al objeto como tal, sino a aquel que estuvo crucificado ahí. Y el sábado santo la vigilia madre, como decía San Agustín, la vigilia pascual. Pero de estas celebraciones se han desprendido a lo largo de los siglos o en diferentes lugares una serie de celebraciones de piedad, o para especialmente estar atentos a algún aspecto de eso. Y así tenemos nosotros aquí en México, en el centro del país, la visita a las 7 casas el jueves después de la misa de institución, que es una romería impresionante, pero que no hay que dejar de resaltar que sea un momento de oración, no solamente